Bienvenidos a Historia Aburrida para Dormir. En este video emprendemos un viaje tranquilo hacia uno de los momentos más determinantes de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945, el mundo entero se vio envuelto en un conflicto que cambió para siempre el curso de la humanidad. Millones de vidas, ciudades enteras, fronteras y sueños. Todo se transformó. Pero antes del estruendo hubo silencio. Antes de la guerra hubo una vida cotidiana que muchos creían eterna. Nosotros vamos a recorrer este camino con calma, deteniéndonos en los detalles que la historia a veces olvida. Los rostros, las calles, los olores de aquellas mañanas. Relájate, cierra los ojos y deja que la historia te envuelva como una manta suave. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. Imagina que despiertas en una mañana de 1936 en una pequeña ciudad de Europa Central. La luz entra tímida por la ventana de tu habitación, atravesando las cortinas de tela gruesa que tu madre cosió hace años. El aire huele a pan recién horneado que viene desde la panadería de la esquina. Aún acostado, escuchas el traqueteo lejano de un tranvía que pasa por la avenida principal. Es un sonido familiar, casi reconfortante. Te estiras despacio, sintiendo cómo tus músculos se desperezan tras la noche de sueño. Te levantas con calma. El suelo de madera cruje levemente bajo tus pies descalzos. Te acercas al lavabo de porcelana blanca, llenas la jofaina con agua fría y te lavas la cara. El agua está helada, te despeja de inmediato. Te miras en el pequeño espejo colgado en la pared. Ves tu propio rostro, joven todavía, con los ojos aún algo hinchados por el sueño. Afuera escuchas voces. Tus vecinos saludan al lechero que pasa. Cada mañana con su carro tirado por un caballo viejo y paciente. Te vistes lentamente. Pantalones de tela oscura, camisa blanca, un chaleco si hace frío. Cada prenda tiene su lugar, su historia. Este chaleco era de tu padre. Te lo dio cuando cumpliste 18 años. Las costuras están algo gastadas, pero aún cumple su función. Bajas las escaleras angostas que llevan a la cocina. Tu madre ya está allí, preparando el desayuno. Ella siempre se levanta antes que todos. El olor del café recién hecho invade la habitación. Pan con mantequilla, mermelada de fresas del verano pasado, un poco de queso. Desayunas en silencio, escuchando la radio que murmura en la esquina. Un locutor habla con voz seria sobre política, sobre tratados, sobre reuniones en capitales lejanas. Tu madre suspira, mueve la cabeza. Siempre hablando de problemas, dice en voz baja. Sales de casa cuando el sol ya está más alto.
Las calles de tu ciudad son estrechas, empedradas, con edificios de 3 o 4 pisos a cada lado. Las fachadas están pintadas en tonos pastel: amarillo pálido, verde suave, azul cielo. En los balcones algunas mujeres tienden la ropa recién lavada. El viento la mueve con suavidad, como si las sábanas bailaran. Caminas hacia tu lugar de trabajo. Quizás trabajas en una oficina, quizás en un taller, quizás en una tienda. Da igual. El camino es siempre el mismo. Pasas frente a la iglesia con su campanario alto, frente a la plaza donde los ancianos ya están sentados en los bancos, fumando en pipa y comentando las noticias del día. Uno de ellos te saluda con la mano. Tú respondes con un gesto amable. El mundo en 1936 parece tranquilo en la superficie, pero si prestas atención, si escuchas con cuidado, puedes sentir algo en el aire. Una tensión sutil, como el zumbido lejano de una tormenta que aún no ha llegado, pero ya se anuncia. En Alemania, un hombre llamado Adolf Hitler lleva 3 años en el poder. Llegó prometiendo devolver la grandeza perdida, hablando de orgullo nacional, de recuperar lo que, según él, les habían arrebatado tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Sus discursos son apasionados, casi hipnóticos para quienes lo escuchan. Miles de personas se reúnen en plazas enormes, levantan el brazo, gritan consignas. Las banderas rojas con la esvástica negra ondean en cada esquina. Los desfiles militares se vuelven más frecuentes. Soldados marchan en perfecta formación, con botas que golpean el suelo al unísono. El sonido es imponente, casi ensordecedor. Pero tú, en tu pequeña ciudad, solo escuchas ecos de todo eso. Lees algún periódico, escuchas la radio, hablas con amigos que han viajado o que tienen familia en otros lugares. Dicen que las cosas están cambiando, comenta alguien en el café, donde a veces te reúnes por las tardes. Dicen que hay más uniformes, más banderas, más control. Tú asientes, aunque no terminas de comprender la magnitud de lo que se avecina. En Italia, Benito Mussolini también gobierna con mano firme. Él llegó antes que Hitler, en los años 20. Habla de un nuevo imperio romano, de recuperar la gloria antigua. Sus camisas negras patrullan las calles, imponen orden, silencian a quienes disienten. Los trenes, dicen con orgullo, ahora llegan a tiempo. En España, mientras tanto, la tensión política estalla en una guerra civil brutal. Republicanos contra nacionalistas, familias divididas, ciudades bombardeadas, campos convertidos en trincheras. Es un conflicto que muchos ven como un ensayo, un anticipo de algo mayor. Voluntarios de distintos países llegan para luchar por una causa u otra. Aviones alemanes e italianos bombardean ciudades como Guernica, dejando ruinas y horror. Es abril de 1937 cuando esto ocurre, y las imágenes del bombardeo recorren el mundo. En tu ciudad,
La vida sigue su curso. Trabajas de lunes a sábado. Los domingos vas a la iglesia con tu familia. Después pasean por el parque, compran pasteles en la confitería. Los niños juegan en las plazas, corriendo entre las palomas. Las parejas jóvenes caminan tomadas de la mano, hablando en voz baja sobre sus sueños. Quieren casarse, tener hijos, construir una casa, vivir en paz. Pero los periódicos siguen llegando cada mañana y las noticias se vuelven más inquietantes. En marzo de 1938, Alemania anexiona Austria. Lo llaman el Anschluss. Tanques alemanes cruzan la frontera. Son recibidos con flores por algunos, con miedo por otros. Austria deja de existir como país independiente. Ahora es parte del Reich alemán. Los líderes europeos protestan, escriben cartas, hacen declaraciones, pero no hacen nada más. 6 meses después, en septiembre de 1938, ocurre algo que muchos creen que evitará la guerra. En Múnich, los líderes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania se reúnen. Hablan sobre los Sudetes, una región de Checoslovaquia donde vive población de habla alemana. Hitler la reclama. Dice que esas personas deben ser parte de Alemania. Los líderes británico y francés, Neville Chamberlain y Edouard Daladier, deciden ceder. Permiten que Alemania se quede con los Sudetes. A cambio, Hitler promete que no pedirá más territorios. Chamberlain regresa a Londres con un papel firmado. Lo agita ante las cámaras y declara que ha conseguido paz para nuestro tiempo. La gente aplaude, aliviada. Quieren creerle. Quieren pensar que la guerra se ha evitado, que todo volverá a la normalidad. Pero otros no están tan seguros. Winston Churchill, un político británico que aún no es primer ministro, dice que han elegido la deshonra y que aún así tendrán la guerra. Los meses pasan. El invierno de 1938 llega con su frío cortante. Caen las primeras nieves, cubren las calles y los tejados con un manto blanco. Los niños hacen muñecos de nieve, lanzan bolas entre risas. Tú te abrigas con tu abrigo grueso, subes el cuello para protegerte del viento. Caminas rápido hacia casa después del trabajo, con las manos en los bolsillos. El aliento se convierte en vapor ante tus ojos. En las noches te sientas junto a la estufa. Tu familia se reúne en la sala. Tu padre lee el periódico, tu madre teje. Tus hermanos menores hacen los deberes escolares. A veces enciendes la radio, escuchas música, valses, marchas, canciones populares, pero también escuchas noticias, y las noticias no son buenas. En noviembre de 1938 ocurre algo terrible en Alemania. Lo llaman la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Durante 2 días, turbas atacan negocios, sinagogas y hogares judíos por todo el país. Rompen ventanas, saquean tiendas,
queman edificios. Miles de personas son arrestadas, enviadas a campos. El suelo queda cubierto de vidrios rotos que brillan bajo la luz de las farolas. De ahí el nombre. El mundo se horroriza, pero de nuevo, poco se hace. Si eres judío en Europa en esos años, el miedo es tu compañero constante. Las leyes se vuelven más restrictivas. No puedes trabajar en ciertos empleos, no puedes ir a ciertos lugares, tus hijos no pueden asistir a las mismas escuelas. Algunos deciden irse, abandonar todo y huir hacia países más seguros. Pero irse no es fácil. Necesitas visas, dinero, contactos. Muchos países cierran sus puertas, ponen cuotas estrictas. No quieren aceptar refugiados. Así que muchas familias se quedan, esperando que las cosas mejoren, esperando que la pesadilla termine. Llega la primavera de 1939. Los árboles florecen de nuevo. El aire se vuelve más cálido. Parece el inicio de un nuevo ciclo, de renovación. Pero el 15 de marzo, Hitler rompe su promesa de Múnich. Las tropas alemanas invaden el resto de Checoslovaquia. Praga, la hermosa capital, amanece ocupada. Tanques ruedan por sus calles históricas. Soldados alemanes izan su bandera en el castillo. Checoslovaquia deja de existir. Esta vez, la reacción es diferente. Gran Bretaña y Francia comprenden que no se puede confiar en las promesas de Hitler. Ofrecen garantías a Polonia, el siguiente país en la lista de reclamos alemanes. Dicen que si Alemania ataca Polonia, ellos responderán. Es una línea en la arena, una advertencia. Mientras tanto, en el lejano oriente, Japón ya lleva años en guerra con China. Desde 1937, las tropas japonesas ocupan vastas regiones chinas. Ciudades como Nankín sufren atrocidades indescriptibles. Cientos de miles de civiles mueren. Pero ese conflicto parece lejano, ajeno a la vida europea. Pocos imaginan que pronto todo estará conectado, que el mundo entero será un solo campo de batalla. En tu ciudad, el verano de 1939 transcurre con una normalidad engañosa. Los días son largos y cálidos. Las familias van de excursión al campo, hacen picnics junto a los ríos. Los jóvenes nadan en lagos de agua cristalina. En las plazas, las bandas de música tocan por las tardes. La gente baila, ríe, intenta olvidar las preocupaciones. Pero en agosto, algo inesperado sacude al mundo. El 23 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética, enemigos ideológicos acérrimos, firman un pacto de no agresión. Es sorprendente, casi inconcebible. Los nazis odian el comunismo, los soviéticos desprecian el fascismo, pero ambos tienen intereses prácticos. El pacto incluye cláusulas secretas para dividirse Polonia y otras regiones de Europa del Este. Es un acuerdo cínico,
calculado. Los días finales de agosto son tensos. Los diplomáticos van y vienen entre capitales. Se envían telegramas urgentes. Gran Bretaña y Francia intentan que Hitler retroceda, que abandone sus planes sobre Polonia. Pero él no escucha. Sus generales ya tienen las órdenes. Las tropas alemanas se concentran en la frontera polaca. Los tanques están listos, los aviones preparados. Tú sientes la tensión incluso en tu pequeña ciudad. La gente habla en voz baja en las esquinas. Los periódicos publican ediciones especiales. Los titulares son cada vez más alarmantes. Algunos hombres jóvenes reciben cartas de reclutamiento. Deben presentarse en los cuarteles, prepararse para lo que pueda venir. La noche del 31 de agosto es extrañamente silenciosa, como si el mundo contuviera la respiración. Las calles están vacías. La gente se queda en sus casas, pegada a las radios. Esperan noticias, esperan milagros, esperan que algo o alguien detenga lo inevitable. Pero nadie lo detiene. El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 de la madrugada, comienza la Segunda Guerra Mundial. El amanecer del 1 de septiembre de 1939 no trae la luz esperanzadora que a veces promete un nuevo día. En cambio, trae el rugido de los motores, el silbido de las bombas, el estruendo de la artillería. Alemania invade Polonia sin declaración formal de guerra. Es un ataque fulminante, brutal, coordinado. Lo llaman Blitzkrieg, guerra relámpago. Y es exactamente eso, rápido, devastador, implacable. Te despiertas esa mañana sin saber aún que el mundo ha cambiado. Quizás vives lejos de Polonia, quizás en Francia, en Bélgica, en Inglaterra. Tu ciudad está tranquila. Preparas tu desayuno como siempre, te vistes, te dispones a salir. Pero cuando enciendes la radio o cuando compras el periódico en el kiosco de la esquina, ves los titulares enormes, alarmantes. Alemania invade Polonia. Comienza la guerra. Tu corazón se acelera. Lees los detalles con manos temblorosas. Las tropas alemanas han cruzado la frontera desde 3 direcciones diferentes. Tanques avanzan a toda velocidad por las llanuras polacas. La aviación alemana, la Luftwaffe, bombardea ciudades, aeródromos, vías de tren. El objetivo es claro: paralizar a Polonia antes de que pueda reaccionar, antes de que pueda organizarse. En Polonia, la gente despierta con el sonido de las explosiones. Familias enteras se refugian en sótanos, en bodegas, bajo las escaleras. Los niños lloran, las madres intentan calmarlos. Los padres escuchan las noticias en radios portátiles, tratando de entender qué está pasando, hacia dónde deben huir. El ejército polaco lucha con valentía, pero está en desventaja. Sus fuerzas son menores, su equipamiento es anticuado en comparación con el alemán. Los tanques polacos son lentos, los aviones obsoletos. Y la estrategia alemana
es devastadora. Los Stukas, aviones de bombardeo en picado, caen desde el cielo con un aullido aterrador, diseñado para sembrar el pánico. Lanzan sus bombas con precisión y vuelven a elevarse. 2 días después, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia cumplen su promesa. Declaran la guerra a Alemania. Es un domingo. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, habla por radio. Su voz suena cansada, triste. Dice que han hecho todo lo posible por evitar esto, pero que ahora no tienen opción. Deben defender a Polonia, deben resistir la agresión. La gente en Londres, en París, en todas las ciudades de ambos países, escucha el anuncio con una mezcla de miedo y resignación. Saben lo que significa. Significa que sus hijos, sus hermanos, sus esposos irán a la guerra. Significa racionamiento, bombardeos, muerte. Muchos recuerdan la Primera Guerra Mundial, que terminó hace apenas 21 años. Recuerdan las trincheras, el barro, los gases venenosos, los millones de muertos. Y ahora todo vuelve a empezar. Pero al principio, en el oeste de Europa, no pasa mucho. Los franceses llaman a este período la drôle de guerre, la guerra extraña. Los británicos la llaman Phony War, guerra fingida. Alemania está concentrada en Polonia. No ataca a Francia ni a Gran Bretaña. Los ejércitos francés y británico se movilizan, fortifican la frontera, pero no hay combates importantes. Es un período de espera, de preparación, de incertidumbre. Mientras tanto, en Polonia, la tragedia continúa. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invade Polonia desde el este. Es parte del pacto secreto con Alemania. Polonia queda atrapada entre 2 gigantes. Sus defensores luchan en 2 frentes, pero es imposible. En menos de un mes, para el 6 de octubre, Polonia ha caído. El país es dividido entre Alemania y la Unión Soviética. Millones de polacos quedan bajo ocupación. Comienza un período de terror, represión, ejecuciones masivas. Tú sigues tu rutina diaria, pero todo ha cambiado. Si eres hombre y tienes la edad adecuada, quizás recibes la orden de presentarte para el servicio militar. Te despides de tu familia en la estación de tren. Tu madre llora, te abraza fuerte. Tu padre te estrecha la mano con firmeza, te da consejos que apenas escuchas porque el nudo en tu garganta no te deja concentrarte. Prometes que volverás pronto, que todo estará bien. Pero ninguno de los dos sabe si es verdad. Si eres mujer, quizás te quedas en casa, pero tu vida tampoco es la misma. Comienzas a trabajar en fábricas que antes empleaban solo hombres. Produces municiones, uniformes, componentes para aviones. Las jornadas son largas, el trabajo es duro. Tus manos se llenan de callos. Llegas a casa exhausta, pero debes seguir ocupándote de la casa, de los hijos si los tienes, de los ancianos.
El gobierno introduce el racionamiento. Cada familia recibe cartillas con cupones para comprar comida y otros artículos esenciales. Ya no puedes comprar todo lo que quieras. Hay límites para el pan, la carne, el azúcar, la mantequilla, el té. Debes planificar cada comida, aprovechar hasta el último bocado. No se desperdicia nada. Las sobras se reutilizan, los huesos se hierven para hacer caldo, las pieles de las patatas se aprovechan. Las noches se vuelven oscuras de una manera nueva. Se impone el apagón. Todas las luces deben estar apagadas o cubiertas para que los aviones enemigos no puedan ver las ciudades desde arriba. Las calles quedan en penumbra total. Debes caminar con cuidado para no tropezar. Los coches llevan faros cubiertos con rejillas que dejan pasar apenas un hilo de luz. Los accidentes de tráfico aumentan. En tu casa, cubres las ventanas con cortinas gruesas y oscuras. No debe escapar ni un rayo de luz. Los vigilantes del barrio patrullan, golpean tu puerta si ven alguna rendija iluminada. ¡Apaguen esa luz!, gritan. Es por seguridad. ¿Te recuerdas? Es para protegernos. El invierno de 1939 a 1940 es frío y largo. En el frente, los soldados esperan en sus posiciones. Construyen trincheras, levantan alambradas, vigilan. Pero los enfrentamientos son escasos. Hace frío, llueve, nieva. Los uniformes están mojados, las botas se hunden en el barro. Por las noches se acurrucan en refugios improvisados, intentan dormir a pesar del frío que cala hasta los huesos. Pero la calma es engañosa. Alemania está preparando su próximo movimiento. En abril de 1940, la guerra se reanuda con furia. El 9 de abril, Alemania invade Dinamarca y Noruega. Dinamarca cae en horas. El gobierno danés, sabiendo que no puede resistir, se rinde casi de inmediato para evitar un baño de sangre. Noruega lucha más tiempo. Las tropas británicas y francesas envían fuerzas para ayudar, pero la campaña es caótica. Los alemanes controlan el aire, pueden mover tropas rápidamente. A principios de junio, los aliados deben retirarse. Noruega queda bajo ocupación alemana. Estas derrotas tienen consecuencias políticas. En Gran Bretaña, Neville Chamberlain renuncia. El 10 de mayo de 1940, Winston Churchill se convierte en primer ministro. Es un hombre de 65 años, con una larga carrera política, conocido por su determinación y su capacidad oratoria. En su primer discurso ante el Parlamento, es brutalmente honesto. No tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Promete luchar hasta el final, sin importar el costo. Y es justo ese mismo día, el 10 de mayo de 1940, cuando Alemania lanza su gran ofensiva en el oeste. Invade simultáneamente Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Las tropas alemanas cruzan las fronteras al amanecer.
Los tanques ruedan en formación. Las tropas de infantería avanzan en camiones. La aviación bombardea sin pausa. Holanda resiste 5 días. Róterdam, una de sus principales ciudades, es bombardeada masivamente el 14 de mayo. El centro de la ciudad queda destruido. Cientos de civiles mueren. Ante la amenaza de que otras ciudades sufran el mismo destino, Holanda se rinde. Bélgica lucha durante 18 días. Su ejército hace lo que puede, pero la superioridad alemana es abrumadora. Los civiles huyen en masa. Las carreteras se llenan de refugiados, familias enteras caminando, empujando carritos con sus pertenencias, llevando niños pequeños en brazos. Algunos tienen coches, pero pronto se quedan sin gasolina. Abandonan los vehículos en la cuneta y siguen a pie. Los aviones alemanes ametrallan las columnas de refugiados. Es un caos de terror, gritos, muerte. Francia, con su poderoso ejército, también es tomada por sorpresa. Los alemanes no atacan por donde se esperaba. La línea Maginot, una cadena de fortificaciones que los franceses construyeron a lo largo de su frontera con Alemania, resulta inútil. Los alemanes la rodean. Sus tanques atraviesan el bosque de las Ardenas, que los franceses creían impenetrable para vehículos blindados. Pero los alemanes lo logran. El 13 de mayo, los tanques alemanes cruzan el río Mosa en Sedán. Es una brecha decisiva. A partir de ahí, las divisiones blindadas alemanas se expanden como un torrente. Avanzan hacia el oeste, hacia el Canal de la Mancha, dividiendo a los ejércitos aliados. En cuestión de días, cientos de miles de soldados británicos, franceses y belgas quedan atrapados en una bolsa alrededor de la ciudad costera de Dunkerque. La situación es desesperada. Si esas tropas son capturadas, la guerra puede terminar. Gran Bretaña perdería su ejército. Pero entonces ocurre algo extraordinario. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio se lleva a cabo la evacuación de Dunkerque. Cientos de barcos, desde destructores de la marina hasta pequeños botes de pesca privados, cruzan el Canal de la Mancha para rescatar a los soldados atrapados. Bajo fuego constante de la artillería y la aviación alemana, estos barcos hacen viaje tras viaje. Los soldados esperan en las playas, formados en largas filas que se adentran en el mar. El agua les llega a la cintura, a veces al pecho. Suben a los botes como pueden, se amontonan. Es una operación heroica, desesperada. Al final, más de 300.000 hombres son evacuados. Es un milagro, aunque dejan atrás todo su equipamiento pesado, tanques, camiones, cañones. Churchill lo llama un milagro de liberación, pero advierte, las guerras no se ganan con evacuaciones. Francia sigue luchando, pero su ejército está desorganizado, desmoralizado.
El 10 de junio, Italia entra en la guerra del lado de Alemania. Mussolini quiere su parte del botín. Las tropas italianas atacan el sur de Francia, aunque con poco éxito. El 14 de junio, París cae. Los alemanes entran en la capital francesa. Es un día sombrío, humillante para los franceses. Las calles están casi vacías. Muchos parisinos han huido. Los que se quedan observan desde sus ventanas cómo los soldados alemanes marchan por los campos elíseos, cómo izan su bandera en la Torre Eiffel. La ciudad de la luz, la ciudad del arte y la cultura está ocupada. El gobierno francés se retira hacia el sur. Hay división. Algunos quieren seguir luchando desde las colonias, otros creen que es inútil, que deben buscar la paz. El 16 de junio, el primer ministro Paul Reynaud renuncia. Es reemplazado por el mariscal Philippe Pétain, un anciano héroe de la Primera Guerra Mundial. Pétain está convencido de que Francia debe rendirse. El 22 de junio de 1940 se firma el armisticio entre Francia y Alemania, y Hitler escoge el lugar con un simbolismo cruel. El mismo vagón de tren donde Alemania firmó su rendición en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial. El vagón está en el bosque de Compiègne. Hitler llega, observa el vagón, entra. Los términos se leen. Francia queda dividida. El norte y la costa atlántica quedan bajo ocupación alemana directa. El sur queda como una zona libre, gobernada por un nuevo régimen colaboracionista con sede en la ciudad de Vichy, bajo Pétain. Es una derrota total y humillante. En 6 semanas, Francia, una de las grandes potencias europeas, ha caído. Tú, si vives en alguno de estos países ocupados, de repente te encuentras bajo dominio alemán. Tu vida cambia radicalmente. Los soldados alemanes patrullan tus calles. Sus oficiales requisan los mejores edificios para usarlos como cuarteles o residencias. Hay toques de queda. No puedes salir después de ciertas horas. Si lo haces, te arriesgas a ser detenido, interrogado, quizás peor. Debes llevar documentos de identidad siempre contigo. Los soldados alemanes paran a la gente al azar, piden ver los papeles. Papiere, bitte, dicen con voz firme. Tú extiendes tus documentos con mano temblorosa. Ellos los revisan, te miran fijamente. Finalmente asienten y te dejan pasar. La comida se vuelve aún más escasa. Los alemanes requisan gran parte de la producción agrícola para enviarla a Alemania o para alimentar a sus tropas. Tu ración disminuye. Las colas en las tiendas son interminables. Esperas horas por un poco de pan, por algo de carne, por cualquier cosa. Y a veces, cuando finalmente llegas al mostrador, ya no queda nada. Algunos deciden colaborar con los ocupantes. Trabajan para ellos, les proporcionan información,
se benefician del nuevo orden. Otros resisten de maneras pequeñas, desobedecen órdenes menores, esconden comida, ayudan a quienes están en peligro. Y unos pocos comienzan a organizarse en movimientos de resistencia clandestinos. Distribuyen panfletos, sabotean instalaciones alemanas, recogen información para enviarla a los aliados. Es peligroso. Si te atrapan, las consecuencias son terribles. Tortura, ejecución, campos de concentración. Mientras tanto, Gran Bretaña queda sola. Después de la caída de Francia, es el único país en Europa occidental que sigue luchando contra Alemania. Hitler espera que los británicos negocien, que busquen la paz. Pero Churchill se niega. En uno de sus discursos más famosos, el 4 de junio, después de Dunkerque, declara: lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Hitler decide que debe invadir Gran Bretaña, pero para eso necesita control del aire. Así comienza la batalla de Inglaterra. Durante el verano y el otoño de 1940, la Luftwaffe alemana lanza oleadas de bombarderos contra objetivos británicos. Primero atacan aeródromos, fábricas de aviones, instalaciones militares. La Real Fuerza Aérea Británica, la RAF, responde con sus cazas Spitfire y Hurricane. Los pilotos, muchos de ellos apenas veinteañeros, vuelan múltiples misiones al día. Están exhaustos, pero no se rinden. Los combates aéreos se libran sobre el campo inglés, sobre las ciudades. Desde el suelo, la gente mira hacia arriba, ve las estelas de los aviones, escucha el tableteo de las ametralladoras, ve cómo un avión estalla en llamas y cae en espiral. Cuando los alemanes no logran destruir la RAF, cambian de táctica. En septiembre comienzan el Blitz, el bombardeo sistemático de ciudades británicas. Londres es golpeada noche tras noche. Las sirenas de alerta aérea suenan al anochecer. La gente corre hacia los refugios, estaciones de metro convertidas en búnkers, sótanos reforzados, refugios públicos. Se acurrucan allí durante horas, escuchando las explosiones afuera, sintiendo temblar el suelo. Cuando sale el sol y suenan las sirenas de fin de alerta, salen y encuentran la destrucción. Edificios enteros reducidos a escombros. Calles llenas de vidrios rotos, de vigas retorcidas, de polvo. Los equipos de rescate buscan supervivientes entre los restos. A veces escuchan voces débiles bajo las ruinas, cavan frenéticamente con las manos, sacan a personas milagrosamente vivas. Otras veces solo encuentran cadáveres. Pero los británicos resisten. Limpian los escombros, apagan los incendios, reparan lo que pueden y siguen adelante. La moral se mantiene sorprendentemente alta. Keep calm and carry on. Mantén la calma y sigue adelante.
se convierte en el lema no oficial. Y así termina 1940. Europa está mayormente bajo control alemán. La guerra se ha extendido, pero aún no ha terminado. Ni mucho menos. El año 1941 amanece con Europa sumida en la guerra. Los mapas que antes mostraban países independientes ahora están marcados con las banderas del ocupante. Alemania domina desde Noruega en el norte hasta Francia en el oeste. Italia controla partes del Mediterráneo. La Unión Soviética ha expandido su territorio hacia el oeste. Y Gran Bretaña resiste, sola, golpeada pero no vencida. Tú despiertas cada mañana en este mundo transformado. Si vives en un territorio ocupado, tu rutina está marcada por las restricciones, por la presencia constante de soldados extranjeros, por el miedo que se ha vuelto parte de la vida cotidiana. Si vives en Gran Bretaña, cada noche puede traer el sonido de las sirenas, el estruendo de las bombas. Si vives en un país neutral, observas desde la distancia con una mezcla de alivio y ansiedad, sabiendo que en cualquier momento podrías ser arrastrado al conflicto. La guerra se extiende hacia nuevas direcciones. En abril de 1941, Alemania invade Yugoslavia y Grecia. Yugoslavia, un país de múltiples etnias y religiones, cae en 11 días. Grecia resiste con la ayuda de tropas británicas que llegan desde Egipto, pero tampoco puede contener el empuje alemán. Los tanques alemanes ruedan por las antiguas tierras, donde nacieron la democracia y la filosofía occidental. En mayo, la isla de Creta es atacada con una invasión aerotransportada masiva. Los paracaidistas alemanes caen del cielo como una lluvia mortal. La batalla es feroz, pero al final los alemanes toman la isla. Mientras tanto, en el norte de África, la guerra tiene su propio ritmo. Los italianos, desde su colonia de Libia, intentan invadir Egipto, controlado por los británicos. Pero son rechazados. Hitler envía ayuda. El Afrika Korps, comandado por el general Erwin Rommel, un estratega brillante y audaz. Así comienza a unir y venir de ofensivas y contraofensivas en el desierto. Las batallas se libran en un paisaje desolado, de arena y rocas, bajo un sol abrasador. Los soldados sufren no solo por el enemigo, sino por el calor extremo, la sed, las tormentas de arena, que lo cubren todo con una capa fina y penetrante. Pero el acontecimiento que verdaderamente cambia el curso de la guerra ocurre el 22 de junio de 1941. Alemania invade la Unión Soviética. La operación se llama Barbarroja, el nombre del legendario emperador medieval alemán. Es la invasión más grande de la historia. Más de 3 millones de soldados alemanes, junto con tropas aliadas de Rumania, Hungría, Italia y otros países, cruzan la frontera soviética en un frente que se extiende desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Es una traición absoluta del pacto de no agresión
firmado menos de 2 años antes. Stalin, el líder soviético, ha ignorado las advertencias de que Alemania estaba preparando el ataque. Cuando la invasión comienza, está en estado de shock. Las primeras horas son catastróficas para los soviéticos. La Luftwaffe destruye miles de aviones soviéticos en tierra antes de que puedan despegar. Las divisiones blindadas alemanas avanzan a una velocidad vertiginosa. Cercan a ejércitos enteros. En las primeras semanas, cientos de miles de soldados soviéticos son capturados. Tú, si eres un soldado soviético en esos días, vives una pesadilla. Quizás estás en tu cuartel cuando comienzan los bombardeos. El techo se viene abajo, las paredes explotan. Gritos, polvo, confusión. Intentas organizarte con tus camaradas, pero no hay comunicación clara. Los oficiales tampoco saben qué está pasando. Recibes la orden de avanzar hacia el enemigo, pero apenas tienes municiones. Tu rifle es antiguo, del diseño de hace décadas. Caminas o corres hacia el frente y de repente ves los tanques alemanes avanzando en formación. Son monstruos de acero que escupen fuego. La infantería alemana los sigue, disciplinada y letal. Algunos de tus compañeros caen antes de poder disparar un solo tiro. Otros intentan resistir, se refugian en edificios o trincheras improvisadas. Pero la coordinación alemana entre tanques, infantería y aviación es devastadora. Los aviones Stuka caen en picado, sueltan sus bombas y el suelo tiembla bajo tus pies. Si sobrevives los primeros días, quizás te encuentras en retirada. Retrocedes junto con miles de otros soldados en una masa desorganizada. Caminas durante días con poco o nada de comida. El paisaje soviético es vasto, campos interminables, bosques densos, ríos anchos. Intentas cruzar un río, pero el puente ha sido destruido. Algunos se lanzan al agua, otros esperan, dudando. Muchos son capturados. Los alemanes los agrupan en campos de prisioneros improvisados, cercados con alambradas. No hay refugio, apenas hay comida. Los prisioneros se sientan o se acuestan en el suelo, exhaustos, derrotados. Durante los meses siguientes, millones de prisioneros de guerra soviéticos morirán de hambre, enfermedad o serán ejecutados. Es una tragedia de proporciones inimaginables. Pero a medida que el verano avanza, la invasión alemana comienza a encontrar resistencia. Stalin sale de su estupor inicial y organiza la defensa. Pronuncia discursos llamando al pueblo soviético a resistir, a defender cada palmo de tierra. Las fábricas se evacúan desde las zonas amenazadas hacia el este, más allá de los montes Urales. Desarman maquinaria pieza por pieza, la transportan en tren junto con los trabajadores y la vuelven a montar en nuevas instalaciones. Es una operación logística asombrosa. El territorio soviético es enorme
y las líneas de suministro alemanas se estiran cada vez más. Los soldados alemanes, que al principio avanzaban con confianza, ahora empiezan a sentir el peso de la distancia. Los caminos soviéticos son pobres, muchos son simples senderos de tierra que se convierten en ríos de barro cuando llueve. Los camiones se atascan, los tanques necesitan constante mantenimiento. Y llega el invierno. El invierno ruso de 1941 es brutal. Las temperaturas caen a 20, 30, 40 grados bajo cero. Los soldados alemanes no están preparados. Sus uniformes son los estándar, diseñados para climas templados. No tienen suficientes abrigos, guantes o botas adecuadas. El frío es un enemigo tan mortal como los soviéticos. Los motores de los tanques se congelan, las armas se atascan. Los hombres sufren congelación en manos, pies, rostros. Frente a Moscú, la capital soviética, se libra una batalla decisiva. Los alemanes llegan a las afueras de la ciudad en noviembre. Desde algunos puntos avanzados pueden ver las torres del Kremlin con binoculares. Parece que Moscú caerá. El gobierno soviético evacúa muchas de sus oficinas hacia el este. Pero Stalin se queda y su presencia es simbólica, importante. El 5 de diciembre, los soviéticos lanzan una contraofensiva. Tropas frescas traídas desde el lejano oriente, donde Stalin había mantenido fuerzas por temor a Japón, entran en acción. Estos soldados están mejor equipados para el invierno. Atacan con ferocidad. Los alemanes, exhaustos y congelados, retroceden. Es la primera gran derrota alemana de la guerra. Hitler está furioso. Despide a varios de sus generales. Pero el retroceso continúa. Mientras tanto, al otro lado del mundo, ocurre otro evento que cambia la guerra. El 7 de diciembre de 1941, Japón ataca la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Es un domingo por la mañana. Los marineros estadounidenses están desayunando, descansando, escribiendo cartas a casa. De repente, ven aviones acercándose. Al principio, algunos piensan que es un ejercicio. Pero luego ven las bombas cayendo, los torpedos surcando el agua. En menos de 2 horas, gran parte de la flota estadounidense del Pacífico es destruida o dañada. Acorazados se hunden, aviones explotan en tierra. Más de 2000 estadounidenses mueren. Es un ataque devastador, sorpresivo, planeado para paralizar a Estados Unidos. Pero tiene un efecto no previsto por Japón. Estados Unidos, que hasta ese momento había permanecido oficialmente neutral, aunque ayudaba a Gran Bretaña con suministros, ahora entra plenamente en la guerra. El 8 de diciembre, el presidente Franklin D. Roosevelt se dirige al Congreso. Llama al 7 de diciembre, un día que vivirá en la infamia. El Congreso declara la guerra a Japón casi por unanimidad. Días después, Alemania e Italia, aliados de Japón,
declaran la guerra a Estados Unidos. Es una decisión fatal para ellos. Estados Unidos, con su enorme capacidad industrial, su población, sus recursos, ahora está comprometido en la lucha contra el eje. Tomará tiempo, pero su entrada cambia el equilibrio de poder. Tú, si eres estadounidense, de repente pasas de vivir en un país en paz a estar en guerra. Los hombres jóvenes se alistan en masa. Las oficinas de reclutamiento se llenan de voluntarios. Las fábricas cambian su producción. Dejan de hacer automóviles y empiezan a hacer tanques. Dejan de hacer refrigeradores y empiezan a hacer aviones. Las mujeres entran en la fuerza laboral en números sin precedentes, ocupando puestos en fábricas, oficinas, transportes. En 1942, la guerra está en su punto más oscuro para los aliados. En el Pacífico, Japón avanza implacablemente. Conquista las Filipinas, Malasia, Singapur, Birmania, las Indias Orientales, holandesas. Los prisioneros de guerra aliados sufren condiciones atroces. Miles mueren en marchas forzadas, en campos de trabajo, por enfermedades y maltrato. En Europa, los alemanes lanzan una nueva ofensiva en el sur de la Unión Soviética. Su objetivo es Stalingrado, una ciudad industrial en el río Volga, y más allá, los campos petrolíferos del Cáucaso. La batalla de Stalingrado comienza en agosto de 1942 y se convierte en uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia. La ciudad es bombardeada hasta quedar en ruinas. Los edificios se convierten en esqueletos de hormigón y acero. Pero entre esos escombros, soldados soviéticos luchan con una tenacidad desesperada. Cada fábrica, cada casa, cada calle es disputada. Los combates son cuerpo a cuerpo, con bayonetas, cuchillos, incluso picos y palas. Los francotiradores se esconden en ruinas, esperan durante horas para un solo disparo. Tú, si eres un soldado en Stalingrado, vives en un infierno constante. El estruendo de las explosiones nunca cesa. El olor de los cadáveres, que no pueden ser enterrados, impregna el aire. Bebes agua sucia de cráteres de bombas. Comes raciones miserables cuando las hay. Por las noches el frío regresa. Te acurrucas con tus camaradas en un sótano. Intentas dormir, aunque cada ruido te sobresalta. La batalla continúa durante meses. Pero en noviembre, los soviéticos lanzan una contraofensiva masiva. Atacan los flancos del ejército alemán, defendidos por tropas rumanas e italianas menos equipadas. Las líneas enemigas se quiebran. En cuestión de días, los soviéticos rodean a todo el sexto ejército alemán dentro de Stalingrado. Son 300.000 hombres atrapados. Hitler ordena resistir, prohíbe cualquier intento de salir del cerco. Promete que la Luftwaffe los abastecerá por aire, pero es imposible. Los aviones de transporte no pueden llevar suficiente comida, municiones, medicinas. El hambre
el frío y las enfermedades hacen estragos. Los soldados alemanes atrapados se debilitan día tras día. El 31 de enero de 1943, el mariscal de campo Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército, se rinde. Es la primera vez en la historia que un mariscal de campo alemán se rinde. De los 300.000 hombres atrapados, apenas 90.000 sobreviven para ser capturados. De esos, solo unos pocos miles regresarán a Alemania años después. Stalingrado es un punto de inflexión. La invencibilidad alemana queda rota. La iniciativa en el frente oriental pasa a los soviéticos, y aunque habrá más batallas enormes y sangrientas, la tendencia es clara. Alemania está retrocediendo. En el norte de África, también en 1942, ocurre otro cambio. En octubre, en la batalla de El Alamein en Egipto, los británicos, bajo el mando del general Bernard Montgomery, derrotan a Rommel.